Bueno, hoy los voy a desafiar, van a tener que, si tienen dos Biblias, van a tener que utilizar dos Biblias, porque voy a tratar de no solo avanzar en Génesis capítulo 1, que es lo que venimos estudiando, sino que voy a darles una introducción al concepto del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está escrito siguiendo la secuencia o el orden de Génesis, especialmente de Génesis 1, 2 y 3. Se los voy a ir mostrando a lo largo de gran parte de la cosmovisión. No va a ser solamente hoy, pero hoy voy a empezar a introducirlos en el tema. No es fácil captarlo. He armado algunos gráficos como para que puedan llegar a visualizarlo, a entenderlo con más facilidad. Y por ahí van a tener que ir a hacer algún gráfico si están tomando notas. Y si acostumbran a marcar la Biblia, les voy a marcar algunos versículos para que puedan marcar en el Evangelio de Juan. Y para poder hacer el paralelismo. Les explico a grandes rasgos. Ustedes saben que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, fueron escritos alrededor de la década del 60. Y después vinieron un montón de cartas, de epístolas de Pablo, pero Juan escribe su evangelio alrededor y después del año 90, es decir, 30 años después. ¿Por qué? Porque habían surgido una cantidad de fusiones entre el mensaje hebreo de Jesús y la filosofía griega en la cual Pablo estaba incursionando. Entonces, gran parte de la doctrina cristiana se fue occidentalizando, se fue haciendo más griega y mucho menos hebrea, hasta el punto en que hoy casi toda nuestra visión es griega y hemos perdido las raíces hebreas. Por esa razón es que yo me voy deteniendo mucho en las raíces hebreas, en las palabras en hebreo, para que vuelvan a tomarle el gusto a la profundidad del hebreo, que el griego, aunque sea mucho más florido para describir las cosas, es mucho más limitado que la capacidad del hebreo, con muchas menos palabras, para proyectar imágenes en la mente de uno que tienen que ver con el Evangelio. Entonces, Juan, cuando escribe su epístola en el año 90, está siguiendo el orden básicamente de Génesis 1, 2 y 3. Y se los voy a tratar de demostrar para que ustedes lo investiguen después en la semana, lo vayan viendo y vayan asombrándose, porque les va a permitir una lectura muy diferente del Evangelio de Juan. Y durante toda la cosmovisión voy a ir y volver de Juan, y también de Pablo y de Pedro, pero sobre todo de Juan, para que vayamos comparando cómo Dios va revelando su mensaje a lo largo del tiempo. Entonces, primero voy a retomar donde dejamos el otro día y entonces les voy a compartir. Sí. Perdón, me tomo una licencia para hacerte una consultita porque no lo entendí. Sí. Juan va a seguir los lineamientos de Génesis, pero con una perspectiva hebrea sobre la occidentalización, porque de alguna manera Juan escribe para los griegos. ¿Eso es lo que dijiste? No, Juan escribe para preservar el aroma hebreo de las escrituras. Las Pero en un escrituras momento se habían... en que el griego está influenciando. Exactamente, sobre todo el gnosticismo que está surgiendo alrededor de esa época. Entonces Juan lo que trata es de corregir el sabor hebreo
del principio y produce paralelismos. Lo van a ir descubriendo a medida que se los vaya señalando, pero este es básicamente el concepto. Y es muy importante porque les va a agregar una dimensión que normalmente no se tiene. Sobre todo un evangelio como el de Juan, que es tan hermoso. Sin embargo, Génesis 1, 2 y 3 me cuenta cómo el hombre cayó, se perdió y tuvo que ser expulsado del paraíso a la tierra. Y Juan lo que me dice, ¿saben cuál es el remedio para Génesis 1, 2 y 3? Y me cuenta el Evangelio de Juan, donde me presenta a Jesús como la solución a Génesis 1, 2 y 3. Y un poquito más, incluso. Pero esta conexión entre uno y otro normalmente no se ve. Estas cosas no hay tiempo para verlas en las iglesias. Esta es la realidad, y menos desde el púlpito, donde uno tiene un mensaje más o menos estructurado. Quizás en una escuela dominical se puede alcanzar, pero la realidad es que las conexiones estas no son frecuentes de ver. Así que eso es lo que voy a ir tirándoles de a poquitito para que vaya entrando en su cabeza. Además tengo algunos slides bastante completos sobre este tema. Bueno, ahí están viendo 1, 2, y quiero remarcar cuando decía que la tierra estaba desordenada y vacía. Y después estaban las tinieblas, aparece el Espíritu y dijo Dios sea la luz. Pero quiero marcar estas dos palabras, desordenada y vacía. Son dos palabras claves que en hebreo significan, uno es caos y el otro es vacío, no hay nada. Hay que ponerle algo adentro. Entonces, voy a tratar de avanzar. Y les hice este primer gráfico. Yo les había hablado de que Génesis capítulo 1 está estructurado en dos columnas. ¿Por qué? Porque está escrito en poesía. Ahora, la poesía en castellano juega con las líneas. Por ejemplo, cómo terminan. En el cielo las estrellas y en el campo las espinas y en el medio de mi... ¿Entienden? Ese tipo de terminación con la que hacemos poesía. Por supuesto, hay otro tipo de poesía también en castellano. Pero en hebreo, la poesía se hace comparando conceptos. Cosas que son iguales, cosas que son opuestas, o una cosa es continuidad de lo otro. Hay cierta poesía castellana que también tiene los mismos principios. Pero acá quiero que miren esto. En la columna de la izquierda va a quedar el día 1, 2 y 3. En la columna de la derecha, ustedes van a ver el día 4, 5 y 6. La columna de la izquierda va a resolver el problema de que todo estaba desordenado. Es decir, va a responder a esa palabra de Génesis 1:2. Entonces, ¿qué va a pasar en la columna 1, día 1, 2 y 3? Dios va a poner orden en eso. ¿Qué pasa en la columna de la derecha? Es la columna que va a completar las cosas porque estaban vacíos. Entonces, en el día 4 lo va a llenar, el día 5 lo va a llenar y el día 6 lo va a llenar. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo 2 planteó el problema y en estas dos columnas ahora va a dar la respuesta a esto. Así a grandes rasgos. En el día 1, ¿qué era lo que estaba desordenado? Y las tinieblas y la luz es como que no estaban. Estaban las tinieblas, no estaba la luz, aparece la luz se separa de las tinieblas. Habíamos dicho que la luz era Cristo, eso ya lo habíamos visto. En el día 4 es cuando Dios crea las luminarias, es decir, el
Sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Se da cuenta que los temas están conectados. Incluso se mencionan el día 4 tinieblas y luz, pero ya no están con mayúscula, ya están con minúscula. Porque en el día 1 se ordena la cosa y en el día 4 se llena de luz. En el día 2, que vamos a ver a continuación, había aguas que estaban todas mezcladas. ¿Se acuerdan? En Génesis 1:2 decía, había un abismo, y la palabra abismo estaba conectada con muchas aguas, aguas muy profundas. ¿Qué hace Dios? Ordena las aguas de arriba y las aguas de abajo. O si quiere, las aguas de abajo y las aguas de arriba. En el día 5, que es el día en paralelo del día 2, que hace rima con el día 2, en las aguas de abajo pone peces, en las aguas de arriba pone aves. Llena las aguas de abajo y llena las aguas de arriba. Cuando vamos al día 3, Dios separa los mares de la tierra. Todavía no hay vida. Separa mares de tierra. ¿Qué hace en el día 6, que es el día paralelo? Lo que hace es llena de animales y del hombre esa tierra que había quedado abierta. Es decir, del lado de la izquierda pone orden, dice, las aguas, ustedes júntense allá y descúbranme la tierra. Entonces ordena lo que estaba desordenado. Las aguas estaban cubriendo la tierra. Acá las ordena. ¿Qué hace en el día 6? Las llena. ¿Se entiende? Esto es como el gran esqueleto de Génesis 1, al cual ahora vamos a llenar, porque nos vamos a meter un poco más a fondo. Perdón, doctor, pregunta Daniel, eso, ¿no? El esquema, ¿significa que el orden de la creación sería diferente a lo que leemos en español? Yo creo que la respuesta la van a contestar cuando vayamos llenando cada uno de los días. El orden real es día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero eso si lo leemos como si fuera prosa, no poesía, como si fuera un libro de historia. Acá hay una lectura teológica que está arropada en poesía. Entonces, el desconocimiento de que está escrito en poesía es lo que nos confunde a veces. Pero una de las preguntas que a mí me han hecho en muchísimos lugares, muchos países, de muchas denominaciones diferentes, fue, ¿cómo puede ser que en el día 1 aparece la luz y todavía no había ni sol, ni luna, ni estrellas, ni galaxias, ni nada de todo eso? Bueno, la razón por la que no se explican es porque lo quieren leer en forma cronológica, que sería el orden, y escuchen bien la palabra, el orden lógico de la lógica griega. Si lo leemos con la lógica hebrea y veo la poesía, empiezo a encontrar estos paralelismos que me permiten descubrir un nuevo mundo. Esa poesía me permite contar y explicar un montón de cosas que con la prosa no las puedo contar. Si tengo que describir lo que es el amor, yo podría escribir un ensayo sobre el amor. Pero creo que voy a ser mucho más claro si logro escribir un poema con 20, 30 líneas, y es probable que alcance a describir lo que es el amor con mucha mayor fidelidad que en un ensayo completo. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Y esto es muy típico del Oriente, no solo del pensamiento hebreo o árabe.
sino de todo el pensamiento de Oriente, que tiende a utilizar estos recursos. Entonces, déjenme ir llenando y se van a dar cuenta qué perfecto que encaja la poesía esta y cómo me está contestando el problema que me planteó 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo se desordenó? Claro, en el mundo evangélico van a decir, bueno, hubo la rebelión de Satanás que entre Génesis 1.1 y 1.2 se rebeló y armó un caos y entonces estaba en tiniebla y arrancan desde ahí. Ya vamos a llegar a eso en un futuro. Pero yo les doy una explicación que arranca del texto directamente y de la cultura en que este texto fue escrita. Para poder interpretar la Biblia hay que interpretar el texto dentro de la cultura en la que fue escrita, no en mi cultura, no con lo que yo entiendo, sino con lo que el escritor estaba entendiendo. ¿Está? Entonces, esto sería como para ir arrancando y déjenme cambiar ahora. Porque quiero marcarles les voy a dar solamente la introducción, así que no se vuelvan locos, esto hay que ir llenándolo de a poquitito, así que no se me asusten. Evangelio de Juan. Fíjense. Día 1 en Génesis se creó la luz. Evangelio de Juan. ¿Qué dice? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Se dan cuenta? Solamente anótense esto. Yo se los voy a mostrar en detalle más adelante. Quisiera primero terminar Génesis 1 y después les voy a mostrar un poquito más de lo de Juan. Les sigo mostrando. El día 2 separa las aguas de abajo del cielo. En Juan 1:19 aparece Juan. El capítulo 1 del Evangelio de Juan va del versículo 1 al 18. Y ahí de lo que está hablando es de Jesús. Inmediatamente entra Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, a partir de 1:19, dice, este es el testimonio de Juan cuando le fueron a preguntar, ¿tú quién eres? Y él contesta, uno que fue enviado a proclamar enderecen el camino del Señor. Y Juan 1:26 dice, yo bautizo ¿con qué? Con aguas. ¿Qué aguas? Las de abajo. Pero viene detrás de mí uno que bautiza con las aguas de arriba. Ya lo van a entender un poquito mejor más adelante. Les estoy dando como para que prueben a ver si les gusta el sabor del helado. Después les doy el helado completo. El 3, el próximo, separa las aguas y la tierra el día 3. Bueno, en 1:29, si lo quieren marcar, es cuando dice, yo vine bautizando con el Espíritu Santo, pero detrás viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, yo estoy en la tierra bautizando, pero en las aguas de arriba hay uno que viene con el Espíritu Santo. Y solamente les voy a decir para que marquen
los siguientes versículos. 1:35. Juan 1:35. Van a ver que empieza diciendo el siguiente día. Avanzan un poquitito a 1:43. ¿Qué dice? El siguiente día. Avanzan a 2:1. Dice, al tercer día las bodas de Canaán. Entonces observen, el capítulo 1:1 dice en el principio. En el 1:19, el testimonio de Juan, que parece desencajado de lo que venía diciendo Juan. En 1:29 dice el siguiente día, que sería el tercer día. El cuarto día sería 1:35, el quinto día 1:43 y el sexto día 2:1. Por ahora anótenlo, márquenlo, pero esos serían los días en paralelo que Juan está poniendo y que se está inspirando en los 6 días de Génesis capítulo 1. Yo sé que es difícil captarlo, pero como lo vamos a ir viendo en forma progresiva, Dios mediante van a poder ir visualizándolo un poquitito más claro. Entonces, vuelvo a la otra proyección. Ahí está. Ahí tienen entonces el gráfico para arrancar en el día de hoy. Entonces, vamos al día 2. Ahora nos vamos a meter en Génesis directamente. Lo otro fue simplemente como para meterles una idea en la cabeza y como que vaya entrando de a poquitito. El día 2. Dice la Escritura, y llamó Dios, o luego dijo Dios, acuérdense que creaba por la palabra en Génesis 1, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Les recuerdo, en Génesis 1:2 había dicho que había un abismo, y esa palabra del abismo está relacionado con la palabra aguas profundas. Acá está poniendo en orden las aguas muy profundas que estaban desordenadas. Entonces separa las aguas profundísimas de las aguas no tan profundas. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, Dios dijo que haya una raquia. La palabra raquia en hebreo se las tengo que explicar porque es muy importante. Imagínense a un herrero que agarra una chapa que está toda doblada, torcida, y a fuerza de martillazos la va enderezando y va armando una bóveda. En realidad la palabra raquia se aplica a cualquier metal que ha sido aplastado a martillazos o trabajado. Es una superficie extendida como si hubiese sido golpeada. La expresión raquia viene de golpear un metal, literalmente, porque los antiguos hablaban de la bóveda celeste. Ustedes recordarán esa expresión. Miramos al cielo y ¿qué es lo que vemos? La bóveda celeste
o la bóveda negra de noche. Entonces, los hebreos creían que esa bóveda aguantaba el peso, por eso la bóveda tiene que ser de metal y sólida, porque tiene que aguantar el peso. ¿Qué peso? El peso de las aguas de arriba. Porque hay aguas de abajo y hay aguas de arriba, que antes estaban todas mezcladas. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta una bóveda firme y sólida para separar las aguas de arriba, porque las aguas de arriba no son lo mismo que las aguas de abajo. En las aguas de abajo, Juan puede bautizar para arrepentimiento, pero el propio Juan dice, estas son solo las aguas de abajo. Las que importan no son las aguas de abajo, son las aguas de arriba. Las aguas de los cielos. ¿Se acuerdan de los 3 cielos? Cuando lo expliqué. El primer cielo es la atmósfera. Pero después de la atmósfera viene los cielos, viene la raquia, que separa las aguas de arriba. Es decir, que las aguas de arriba no están en el segundo cielo, donde están las estrellas y las galaxias. Las aguas de arriba están en el tercer cielo. ¿Y el tercer cielo de qué era? Era la morada de Dios. Cuando Jesús te viene y te bautiza con las aguas de arriba, ¿con qué te está bautizando? Con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, no malentiendan las cosas. Estoy simplemente tratando de explicarle cómo funciona la mente hebrea. Entonces, la raquia, haya una expansión, haya algo que sostenga las aguas de arriba para que no estén mezcladas con las de abajo, porque no son lo mismo. Una cosa son las de arriba, otra cosa son las aguas de abajo. Entonces dice el versículo 7, e hizo Dios la raquia, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y como Dios lo dijo, fue así. De alguna manera, si ustedes se fijan, esto es un día muy chiquito. Y recordarán que en el día 1, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, dijo, y vio Dios que era bueno. La primera categoría moral. Entonces uno dice, bueno, acá está el día 2, Dios tendría que haber dicho, esto es bueno. Pero no dice, hete aquí que Dios vio que esto era bueno. En realidad, no menciona nada. ¿Por qué? Porque el día 2 es solamente un paso intermedio. Porque lo que a Dios le interesa es ir al día 3. Llenar en el día 5, que sería el paralelo, de peces y aves, está bien, ya lo vamos a ver, pero el objetivo no eran peces y aves, el objetivo era el hombre. Porque lo importante en la visión de Dios era armar un lugar donde pueda estar el hombre. Entonces aquí no aparece esta categoría. Ahora, el hecho de dividir las aguas el próximo versículo que van a ver ahí fue simplemente, y llamó Dios a la expansión cielos y a lo de abajo no lo nombró. Es decir, que se tomó el día 2 solamente para decir, acá están los cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
tarde y mañana es un patrón que se va a repetir en cada uno de los días que van como separando los días. Pero fíjense que acá no aparece el día 2. Acá aparece, como les expliqué la vez pasada, el ordinal. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Habíamos dicho en el día 1 aparecía la palabra y fue el día 1, no día primero. Acá aparece día segundo, realmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de dividir las aguas y sobre todo las aguas de arriba? Déjenme marcarles un versículo, anótenlo y después lo pueden chequear, yo se los voy a leer. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Dónde está el agua de la vida? ¿Pertenece a las aguas de abajo o a las aguas de arriba? Fíjense, cada vez que Jesús tenía sed, les digo que una de las clases que vamos a dar son las 7 palabras finales de Jesús relacionadas con Génesis 1, 2 y 3. Más adelante. Pero cada vez que Jesús hablaba de la sed, cada vez que se acercaban a aguas, si ustedes entienden lo que estoy explicándoles ahora, van a tener una dimensión nueva agregada al concepto de sed. Tener sed de Dios. ¿Se acuerda el salmo que dice, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma brama? ¿Se acuerdan? El ciervo brama por qué aguas? Las de abajo. Mi alma brama por qué aguas? Las de arriba. ¿Qué patrón siguen? El día 2 de Génesis. Donde las aguas de arriba son las que calman la sed espiritual, porque son aguas espirituales, no son aguas físicas. Así como la luz y las tinieblas eran espirituales, el agua de arriba es espiritual, el agua de abajo es material y pertenece a este mundo. ¿Estamos bien hasta acá, Belén? ¿Llegó alguna pregunta, algún comentario? Sí, sí, estamos bien, estamos atentos y ya estamos elaborando preguntas de a poco. Entro al día 3, donde continúa el tema ahora. Día 3, Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que estaban, permítanme agregar la palabra desordenadas, debajo de los cielos, en un lugar. Porque estamos en la columna de desordenadas. Júntense las aguas que estaban debajo en un lugar y de esa manera que se descubra lo seco. Y como Dios lo dijo, así fue. Entonces Dios llamó a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y acá sí aparece lo moral. Vio Dios que era bueno. En el día 1 dijo que era bueno, en el día 3 dice que es bueno, en el día 2 no dijo nada. Vamos a empezar a meterle contenido a estos versículos. Júntense las aguas que están debajo de los cielos, debajo del primer y del segundo cielo. Porque las aguas de arriba están en el tercero. Y que se descubra lo seco.
Entonces, separa el agua de la tierra, lo seco de lo mojado. Y ahora, aquel abismo de Génesis 1:2, que también se traduce como el mar cósmico en hebreo, o el abismo, ahora estaba ordenado. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, separadas de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra tierra es lo que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra tierra, Aretz, proviene de una palabra hebrea que significa deseado. La tierra era lo deseado. ¿Por quién? Por Dios. Toda la columna de la izquierda, ¿a qué apuntaba? A poner orden para que aparezca lo deseado. ¿Por qué lo deseo? Porque ahí voy a poner al hombre. Fíjense esta conexión entre la palabra deseado y tierra, qué importante que es. Y a la reunión de las aguas las llamó mares. Ahora, en Génesis 1:1 había dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que hace, como primero mencionó los cielos, es separar los cielos de abajo del cielo de arriba. Simbolizado en la palabra aguas, que se abarca en la palabra Shamaim, que es aguas o cielos. Y la tierra es lo último que va a aparecer, para lo cual hay que correr todo lo que significa aquello que está mojado. Y vio Dios que era bueno. Entonces, de alguna manera, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que se descubra lo seco. No dice que aparezca la tierra. Fíjense la poesía, que se descubra lo seco. Descubrirse lo seco es progresivo. Es decir, este versículo es una invitación a la tierra a aparecer. Él no separa bruscamente las aguas de la tierra. Dice que se descubra lo seco, como cuando los terrenos están inundados y se va yendo el agua y va apareciendo de nuevo la tierra. Se invita a la tierra a aparecer. ¿Por qué? La tierra estaba desaparecida, la había creado en el día 1 y no estaba. Porque todo este tiempo estuvo trabajando con las mares y con los cielos. Entonces hay una invitación a lo que muchos aborígenes llaman la madre tierra. ¿Por qué? Porque era lo que Dios buscaba, es lo que Dios anhelaba. ¿Para qué? Para tener un lugar donde poner al hombre. Ay, perdón, hay una pregunta, es si la Tierra aparece como después del diluvio. Y de alguna manera sí, yo honestamente no lo había pensado, pero es cierto, porque las aguas van bajando y se va descubriendo. Acuérdense que el diluvio es algo así como la recreación. Incluso el mandato que Dios le da al hombre en capítulo 1 de Génesis es muy similar al mandato que le da a Noé.
crezcan y multiplíquense, le da el mismo mandato. Es como una recreación, pero también ocurre lentamente y la tierra va volviendo a aparecer porque las aguas habían cubierto absolutamente todo. Es decir, era como que se había vuelto al día 2. Es una buena pregunta. Honestamente no la había pensado nunca, me la voy a anotar y voy a trabajarla un poco más porque está muy bueno como concepto. José también pregunta, dice, ¿la Tierra creada en el día 1 es la que se describe el día 3 o se refiere al planeta? La Tierra, sí, es la Tierra, es el planeta, es lo que después se va a llamar el cosmos, que es un sistema de orden. Pero el sistema de orden todavía no está hecho porque falta el hombre, que es el que va a ser puesto para conservar el orden. Entonces, la tierra de Génesis 1:1 es la que aparece ahora después de que Dios ordenó las aguas de arriba, las aguas de abajo, y juntó todas las aguas de abajo. Entonces ahora recién se completa el mandato de Génesis 1:1. Esa sería más o menos la interpretación hasta acá. Hasta acá. Y aparece esta expresión, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque se completa Génesis 1:1. Es como que Dios dice, lo que yo anhelaba, lo que era el plan, crear los cielos y la tierra, ya está mi primer punto. Ahora empiezo a trabajar sobre lo que ya está ordenado para los pasos siguientes que vienen en la columna de la derecha. Perdón que lo digo así, pero es como para ir mostrándoles cómo va avanzando el pensamiento. Pero acá aparece lo que era bueno. Es decir, en el día 1 era bueno separar luz de las tinieblas. Acá en el día 3 es bueno que esté separado los mares y la tierra. Ahora lo que tienen que empezar a interactuar es la luz con lo que va a haber sobre la tierra, que es lo que va a venir ahora. Pero todavía nos falta poner orden, así que tenemos que desarrollar la columna de la derecha. Ese sería más o menos el pensamiento del texto hebreo hasta acá. Sigo con el día 3 todavía, porque de alguna manera Dios empieza a llenar, aunque plenamente va a llenar a partir del día 4. Pero a la tierra hay que completarla. La tierra así como está, podría ser el desierto de Sahara. O podría ser una tierra absolutamente de montañas sin ningún tipo de tierra para cultivar nada. Una tierra pelada, sin pasto, sin árboles, sin nada. Es una tierra que no va a producir demasiado. Entonces, Dios va a colocar en este día 3 sobre esa tierra el reino vegetal, lo que nosotros en ciencia llamamos el reino vegetal, la biología de las plantas, el verde, las hierbas y los árboles. Y lo hace con algunas expresiones realmente interesantes. Estamos en 1:11. Dice, después dijo Dios, sigue creando con la palabra, produzca la tierra hierba verde. Fíjense que la palabra que utiliza es produzca. No crea la hierba, sino produzca. La palabra produzca en hebreo significa hacer algo a partir de otra cosa.
La palabra bará, crear, que se va a volver a utilizar recién más adelante, la palabra bará es para crear de la nada, como Dios creó los cielos y la tierra, sin material previo. Pero acá no dice que creó de la tierra la hierba verde, dice que produzca. Es decir, hay un mecanismo de creación de la hierba, pero no a partir de nada, sino a partir de algo que estaba en la tierra. Dice, produzca la tierra lo que yo deseaba, hierba verde y hierba que dé semilla. Y esta va a ser una expresión que vamos a ver en estos dos versículos. Es decir, la hierba verde que no produce semilla no sirve. Es decir, que produzca una hierba que dé semilla para que la semilla dé más hierba y la hierba dé más semilla y la semilla dé más hierba. Es el reproducirse, algo que está en la mente de Dios. Y continúa diciendo, produzca la tierra árbol de fruto. Y les quiero marcar la palabra árbol, ahora lo voy a extender un poco más porque es una de las palabras más ricas en contenido no solo de Génesis, sino de toda la Biblia. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Es decir, el árbol también tiene que reproducirse. Por eso dice que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces, Dios dice que se produzca hierba y árboles que sean capaces de reproducirse a sí mismo. El reino vegetal. Y fue así. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice así: de cierto les digo, si el grano de trigo cayendo en tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la creación de las plantas en el tercer día, que cuando mueren siembran una semilla, se da cuenta que acá, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que en el tercer día el cuerpo de Cristo murió y resucitó, es decir, que la muerte de Cristo fue necesaria para que surja la vida eterna y la multiplicación de los creyentes. Este concepto de que dé semilla y que produzca según su género está conectado con lo que Jesús planteaba de que él tenía que morir para que hubiese fruto, porque él era la semilla. Incluso hay una parábola sobre el sembrador que siembra semillas. Y acá está el punto de conexión. Tiene que ver con la tierra primitiva, que era el deseo de Dios, que cualquier árbol y hierba dé semilla y dé fruto. Ahora, en el 12, fíjense que dice, produjo pues. Resultado del deseo de Dios, 11. Resultado, 12. Produjo el mismo verbo que habíamos visto en el versículo anterior. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla
según su naturaleza. El creyente va a dar semilla de acuerdo a su naturaleza. El no creyente va a dar semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y acá no está hablando de género masculino, femenino y todos los intermedios que ahora se hablan. Está hablando de ser igual que el que lo engendró. ¿Se acuerda cuando Jesús dice vayan y hagan discípulos? ¿Qué está diciendo? Produzcan según su género. A veces ese es el problema con muchos cristianos, que producen según su género y no el género del carácter de Cristo, ¿no? Y esta reproducción vio Dios que era buena. Porque es bueno reproducirse. Acá hay de nuevo un valor moral agregado. En la luz y las tinieblas había un valor moral. En el día 3 ya había aparecido que era bueno que apareciera la tierra. Pero ahora aparece de nuevo la palabra bueno. Vio Dios que era bueno que la semilla dé de acuerdo a su fruto. Hay dos preguntas, Aldo. Sí. Una, bueno, dice, en una afirmación, la hierba verde y el árbol necesitan del sol, pero todavía no hay sol. En el Exacto. parte de la poesía o el reino vegetal era sostenido por la luz, Jesús del origen. Después hay una pregunta que dice, ¿la declaración del mecanismo de reproducción de las plantas fue para que el hombre lo supiera? ¿Para quién lo tenía que saber? ¿O es una declaración necesaria para que se produzca de esa manera? Increíblemente, las plantas también se reproducen por un código genético mucho más limitado que el de los animales y por supuesto que del hombre, pero también el principio es el principio del DNA o del ADN. Es decir, el mecanismo, sí, ahora repito, Betty, eso. El mecanismo de generación de vida, el código de generación de vida es el mismo para plantas, animales y el hombre. Y peces, por supuesto, y aves. Hay un mecanismo único que, por supuesto, se va complejizando a medida que subimos en la escala biológica, animal, hasta llegar al hombre. El principio estaba ahí. Ahora, como bien dicen, no había salido el sol. Entonces, estaba la semilla, pero todavía no pasaba nada. No había ni siquiera florecido. Entonces, acá se colocan los cimientos de la vida sobre el planeta Tierra. En las plantas. Porque el código genético que está hecho con 4 letras, simplemente, con 4 bases. Hay todo un sistema encadenado que habrán escuchado la doble hélice del ADN, y hay 4 bases que depende del orden de esas bases progresivamente, eso da generación a la formación de proteínas y sustancias en cualquier célula con la cual se constituyen todos los tejidos desde una célula de una planta hasta cualquiera de nosotros con las secuencias de esas. Y hay genes que tenemos nosotros que tienen 20.000 pares de bases y la secuencia esa es única para producir determinada proteína, por ejemplo la hemoglobina. La globina se produce con un pedazo de ADN con bases que se repiten. Ese mecanismo es el mismo que está acá en Génesis 1.12 o 1.11.
Lo que pasa es que es mucho más complejo, mucho más avanzado, con cromosomas, con mucho orden, etcétera, etcétera. Pero las bases de la vida, Dios las coloca ya aquí en el libro de Génesis. Estoy tratando de hacer un paralelismo con lo que la ciencia sabe hoy en día, ¿no? No sé si llegué a contestar toda la pregunta que hiciste, Belén. Ivana hace una acotación, dice, claro, Génesis 1, del 1 al 12, puede aplicarse profundamente a la vida espiritual. Aunque describe la creación física del mundo, también refleja cómo Dios obra en el corazón humano, transformando el caos, trayendo luz, orden y propósito. Es exactamente lo que intenta hacer Juan en su Evangelio en el capítulo 1 y 2. Y en el resto del Evangelio de Juan. Es exactamente eso que muy bien lo empieza a ver. ¿Se dan cuenta cómo uno lo empieza a ver de esta manera y como que se abren las posibilidades de interpretación? Estas semillas todavía no habían florecido, tenían la capacidad de generar vida, pero todavía no podían producir vida. ¿Por qué? Porque faltaba el sol, faltaba la luz del sol. Sin la luz del sol, el código genético no funciona. Y sin la lluvia recién va a ser mencionada en el capítulo 2 de Génesis. Y justamente dice, porque todavía no había llovido. Entonces, acá están las condiciones básicas de la vida. ¿Cómo no va a terminar el versículo 12 diciendo, y vio Dios que era bueno? Se había puesto las bases para la vida. Literalmente, la palabra que se utiliza en ciencia para esta semilla es la palabra espora. ¿Qué es una espora? Una espora es una semilla que es muy pequeñita, muy liviana, es llevada por los vientos, que contiene el potencial de vida adentro, porque tiene el ADN para producir vida, pero hasta que no encuentra tierra y un lugar aceptable del ambiente, no produce la planta que está destinada a producir. Eso es una espora. Y puede quedarse así por miles de años. Una espora puede aguantar 5, 10, 20.000 años enterrada hasta que las condiciones del ambiente le permitan aparecer. Déjenme decirles que esta palabra espora, que describe exactamente esto que estamos leyendo acá, esta palabra espora es la que utiliza Santiago en capítulo 1, cuando dice a los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión es diaspora, a través de esporas. Es decir, Santiago dice que cada uno de nosotros somos esporas, que producimos vida cuando el ambiente alrededor está predispuesto a, hay luz, hay lluvia, hay clima aceptable, ahí florecemos y podemos dar vida. Es interesante el uso de la palabra espora, y de esa palabra también deriva la palabra esperma, porque en definitiva el concepto es que el semen es una semilla, viene de la misma raíz que semilla. Entonces, esto es lo que da el fruto, y todavía se necesitaba la lluvia, pero la lluvia todavía no había llegado. Entonces, el pasto genera semilla y el fruto de la semilla y produce más pasto o para un nuevo árbol. Y déjenme, porque ya estamos en la hora, se fue rápido hoy. Déjenme que les diga simplemente esto. La palabra árbol
está relacionada con la palabra sabiduría. Y la palabra está relacionada con la palabra tronco, árbol o madero. Cristo fue colgado en un... Simplemente para que empiecen a conectar la palabra árbol con Jesús, pero al mismo tiempo con sabiduría. Acuérdense que arrancamos diciendo, ¿qué era lo que Dios tenía en su cabeza? Un plan. Y ese plan, ¿cómo lo llama la Biblia? La sabiduría de Dios. Esa sabiduría está relacionada en el hebreo con la palabra árbol. La voy a desarrollar más adelante. Solamente anoten, esas tres palabras están conectadas de alguna manera, porque esto me va a permitir cada vez que vea la palabra sabiduría, madero o árboles o cualquier cosa que aparezca a lo largo de la Biblia, entender que de lo que está hablando es del principio de la sabiduría. Bueno, me parece que suficiente lío hasta hoy. Miguel, hablando de las esporas, dice como el cristianismo, que es centrífugo. Es el mensaje que agrego para terminar. Exactamente, exactamente. Les doy un solo versículo, lo vemos de la próxima y arrancamos con eso. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y Jesús está hablando de los profetas falsos y verdaderos. Por sus frutos los conocerán. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado con esta palabra del día 3? Y lo que significa. Significa la capacidad de generar vida. El falso profeta no puede generar vida. El verdadero profeta puede generar vida. Y hoy en día que estamos llenos de falsos profetas por todos lados, se dan cuenta lo importante que es esta conexión con este punto. Bueno, no los confundo más. Ojalá Bien, que... Ramiro, lo último está diciendo, ¿se puede decir que hubo evolución o fue todo creado al principio? Es muy interesante la pregunta. Les doy una introducción al tema este. Depende de lo que quieran creer. Si ustedes creen que 7 días de 24 horas adelante no va a cambiar su salvación, tampoco va a cambiar su salvación, que entiendan esto con criterio evolutivo. El verbo vará, crear de la nada, aparece 3 veces. De entrada, los grandes animales acuáticos, y con el hombre, donde se repite 3 veces la palabra vará. En el medio, entre vará y vará, el verbo que se utiliza es yatzá, que significa producir o dar forma. Si ustedes quieren, ese yatzá podría ser microevolución, pero hay saltos evolutivos que todavía la ciencia... ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde está el eslabón entre el mono y el hombre? Por más que son muy parecidos genéticamente, todavía no se sabe. Hay un salto evolutivo. Entonces, ¿hay lugar o no hay lugar para que Dios meta el dedo y produzca un salto evolutivo? Pero a su vez, este verbo produzca, de forma, yatzá, encaja perfectamente con el concepto de microevolución de un punto al otro, y que hay animales que están conectados entre ellos genéticamente, y sí, está bien, ¿cuál es el problema? El problema es que entre los animales y el hombre hay un salto.